¿Alguna vez has sentido que todo estaba perdido? Que ni la ciencia, ni la razón, ni las manos más sabias podían hacer nada más. Esa sensación fría que recorre el cuerpo cuando un médico baja la mirada y solo dice, lo sentimos, ya no hay esperanza. Esa noche el hospital estaba envuelto en un silencio tan pesado que parecía rezar por sí mismo. Las luces blancas del pasillo temblaban como velas cansadas, y el olor a desinfectante se mezclaba con un aroma invisible, como si alguien hubiera abierto el cielo, solo un poco. En la habitación 304, un hombre mayor luchaba entre la vida y la muerte. Su nombre era don Julián, un abuelo de manos grandes y corazón noble que había pasado los últimos meses en esa cama, mientras su familia se turnaba para acompañarlo. Aquella noche su hija, con los ojos hinchados de tanto llorar, sostenía su mano con una fe que se le escapaba entre los dedos. Los monitores pitaban con ese ritmo irregular que hiela el alma. Cada sonido era como una campanada de despedida. Afuera, las enfermeras caminaban deprisa. Los médicos revisaban expedientes y la rutina del hospital seguía su curso, como si la vida de un hombre más no significara nada nuevo. Pero entre todas esas almas apuradas había una mujer diferente, una enfermera de voz suave, cabello recogido con descuido y uniforme ya gastado por los turnos interminables. Se llamaba María del Rosario, aunque todos la conocían simplemente como Mari. No tenía títulos ni premios, pero tenía algo que no se aprende en ninguna escuela. Una fe que resistía incluso cuando el mundo se rendía. Esa noche, Mari sentía algo raro en el aire. Mientras caminaba por el pasillo con una bandeja de medicamentos, su corazón empezó a latir con fuerza. Era como si alguien la llamara desde adentro, una voz dulce pero firme que le decía, «Detente, ora». Ella trató de ignorarlo. Había pacientes que atender, médicos que no veían con buenos ojos las oraciones en horario laboral. Pero la sensación crecía como un fuego en el pecho. Pasó frente a la habitación 304 y vio a la hija de don Julián llorando en silencio. Los monitores marcaban un ritmo lento, muy lento. Mari se detuvo. Sintió que el pasillo entero se quedaba quieto, como si el tiempo la esperara a decidir. Las luces parpadearon una vez, y en ese instante entendió que no podía seguir caminando. Dejó la bandeja sobre una silla, respiró hondo y sin importarle las miradas, se arrodilló. El suelo estaba frío. El aire pesado y el silencio del hospital se rompió con el leve sonido de su voz temblorosa. «Señor, no por mí, sino por ellos, por este hombre que sufre, por su hija que ya no puede llorar más». Sus palabras eran suaves, pero se expandían por el pasillo como un eco invisible. Algunos enfermeros la miraban de reojo. Uno murmuró con incomodidad, «Mari, levántate, esto no es una iglesia». Ella no respondió. Cerró los ojos y siguió orando, sus manos apretadas, sus labios apenas moviéndose, su alma abierta como una herida. Por un momento, el hospital pareció detener su respiración. El reloj de pared marcó un minuto más. Luego otro. El sonido del monitor en la habitación 304 se volvió cada vez más débil. El silencio era tan profundo que hasta el aire parecía doler. Y entonces, en medio de esa calma que presagia el fin, Mari sintió algo, un calor suave recorriéndole los brazos, una presencia que no venía de este mundo. Sus labios se abrieron apenas para decir, «Hágase tu voluntad». No sabía por qué, pero en su corazón había una certeza. Algo estaba por suceder, algo que ninguna máquina, ningún diagnóstico y ningún ser humano podría explicar jamás. El pasillo seguía igual, las luces blancas, los pasos lejanos, el sonido metálico de una camilla al fondo. Pero justo en ese instante, mientras Mari seguía de rodillas, una vibración leve salió de la habitación 304. Nadie lo entendió en ese momento. Ni los médicos, ni la familia, ni siquiera Mari. Pero fue allí, en ese segundo suspendido entre la fe y la razón, cuando el cielo decidió mirar hacia la tierra. Don Julián había llegado al hospital hacía más de 3 meses. Entró caminando, con una sonrisa cansada pero viva. Sin embargo, los días lo fueron apagando poco a poco. El diagnóstico había sido cruel y contundente. Una insuficiencia cardíaca avanzada,
agravada por años de trabajo duro y noches sin descanso. Los médicos hicieron todo lo posible: tratamientos, máquinas, medicinas, oraciones cortas al borde del cansancio, pero la vida parecía escapársele como arena entre los dedos. Su hija, Lucía, una mujer de unos 40 años, no se separaba de su lado. Le hablaba al oído aunque él ya no respondiera, le contaba historias de cuando ella era niña, le limpiaba el sudor de la frente con la ternura de quien aún se aferra al imposible. «Papá, si puedes oírme, no te vayas todavía», repetía una y otra vez, como si las palabras pudieran sostener la vida. Esa noche, los médicos habían sido claros: no pasará de la madrugada. Lucía salió al pasillo buscando aire, pero lo que encontró fue el vacío. La esperanza era una cuerda rota que colgaba de su pecho. Se sentó en una de esas sillas azules del corredor, con las manos entrelazadas, sin fuerzas siquiera para llorar. El hospital entero parecía un templo de suspiros. Las paredes reflejaban un silencio pesado. Las luces parpadeaban como si tuvieran miedo de mirar demasiado. Desde la habitación 304 se oía el pitido irregular del monitor, una melodía quebrada que anunciaba lo inevitable. Fue entonces cuando vio pasar a Mari. La enfermera caminaba despacio, con esa serenidad que solo tienen los que han aprendido a sufrir sin quejarse. Lucía la miró con un hilo de voz. «¿Cree que todavía hay esperanza?» Mari se detuvo. No sabía qué decir. Su entrenamiento la obligaba a ser realista, pero su fe le pedía no apagar esa pequeña llama que aún brillaba en el corazón de la mujer. Le tocó el hombro con suavidad y dijo: «Mientras haya un suspiro, hay lugar para un milagro». Lucía asintió, y una lágrima se deslizó sin resistencia por su mejilla. Mari siguió su camino, pero esas palabras quedaron flotando en el aire, como si Dios mismo las hubiera escrito entre el eco de los pasillos. Dentro de la habitación, el cuerpo de don Julián ya parecía rendido, su piel pálida, sus labios secos, su respiración apenas audible. El médico de guardia entró, revisó los signos vitales y suspiró resignado. «Su corazón está muy débil. No creo que aguante mucho más», murmuró y luego añadió con una frialdad involuntaria: «Será cuestión de minutos». Lucía apretó la mano de su padre, intentando transmitirle vida con su propio pulso. «Papá, si te tienes que ir, que sea con paz. Pero si puedes quedarte, quédate, por favor». Mari observaba desde la puerta. Sabía que no podía hacer nada más clínicamente. Ya habían agotado todos los recursos, cada protocolo. Sin embargo, en su interior algo se movía, algo más fuerte que el cansancio o la razón. Una sensación profunda le decía que no debía irse, que su turno no había terminado todavía. Se quedó allí, viendo cómo el monitor marcaba una línea cada vez más irregular, hasta que por fin emitió ese sonido continuo y mortal que corta el alma. «¡Pi!». Lucía gritó. El médico corrió hacia el equipo, revisó cables, intentó maniobras, pero el cuerpo no respondió. «Hora del fallecimiento. 23:47», dijo con voz baja y bajó la cabeza. Lucía se derrumbó sobre la cama, sollozando, mientras las enfermeras trataban de consolarla. Mari dio un paso atrás. Sentía un nudo en la garganta. Algo dentro de ella se resistía a aceptar ese final. No podía ser todo, no así. Mientras los demás comenzaban a desconectar el equipo, Mari se giró hacia el pasillo. Dio 3 pasos, pero su cuerpo se negó a seguir. La voz que antes la había llamado regresó más fuerte, más clara. «Ora, ahora». Cerró los ojos. Las lágrimas brotaron sin permiso. Soltó la bandeja que llevaba, que cayó al suelo con un leve estruendo de metal. Los colegas la miraron, confundidos. Ella no escuchó nada, solo sintió la urgencia de obedecer. Se arrodilló justo ahí, frente a la puerta de la habitación 304. Las rodillas golpearon el suelo, pero ni el dolor físico la detuvo. Puso las manos sobre el piso helado, levantó la mirada hacia el techo blanco y susurró: «Señor, yo no tengo poder, ni ciencia, ni explicación, pero tú sí puedes. Si es tu voluntad, devuélvele el aliento». Las palabras salieron entre sollozos, entremezcladas con una fe tan pura que hacía temblar el aire. El pasillo quedó en silencio. Un médico la miró con incredulidad. Otra enfermera murmuró: «Está loca», pero nadie se atrevió a interrumpirla.
Lucía, desde la cama, levantó la vista y vio a Mari de rodillas. Algo en su corazón le gritó que hiciera lo mismo. Se soltó de la cama, se arrodilló junto a la enfermera y repitió: «Amén, amén, Señor». Y así, dos mujeres unidas por el amor y la fe oraron juntas en un pasillo de hospital, mientras un cuerpo yacía sin vida al otro lado de la puerta. De pronto, un viento leve recorrió el corredor. Fue como una brisa tibia que no venía de ninguna ventana. El monitor, que había quedado mudo, parpadeó una vez. Nadie lo notó al principio. Luego, una enfermera gritó: «¡Está marcando pulso!». Los médicos corrieron de nuevo. El monitor empezó a emitir un nuevo sonido. «Pip, pip, pip». Lucía se levantó con el rostro empapado en lágrimas. «¿Qué está pasando?», susurró. El médico revisó los signos, incrédulo. El corazón de don Julián latía de nuevo. No fuerte, pero firme. El hombre que hacía 3 minutos había sido declarado muerto volvía a la vida. Mari, aún de rodillas, no dijo nada. Solo cerró los ojos y, con una paz infinita, murmuró: «Gracias, mi señor. Sabía que estabas aquí». Y en ese pasillo, que hasta hacía unos minutos era solo un corredor de dolor, empezó a sentirse una presencia distinta. No se trataba de ciencia, ni de suerte, ni de error médico. Era algo más. Algo que solo los corazones humildes pueden reconocer. La mano de Dios moviéndose entre los vivos. El murmullo del milagro se extendió por el hospital como una ola silenciosa. Primero fueron los médicos del turno de noche, luego las enfermeras de otros pisos, y pronto todos sabían que algo imposible había sucedido en la habitación 304. Nadie encontraba una explicación lógica. Los equipos estaban en orden, los cables bien conectados, las mediciones correctas. Todo indicaba que don Julián había muerto. Y sin embargo ahí estaba, respirando con calma, con los ojos cerrados y un pulso que, aunque débil, era firme. El doctor Ramírez, un hombre de ciencia estricta y voz grave, observaba los monitores una y otra vez. Había visto milagros médicos, sí, pero esto era diferente. Revisó las anotaciones de la hora de fallecimiento, los testigos, las maniobras. Nada tenía sentido. «Esto no puede ser», murmuró. No hay razón fisiológica para que el corazón vuelva a latir después de tanto tiempo. Mari permanecía de pie junto a la puerta. No buscaba reconocimiento ni atención. Sus ojos estaban en el suelo, como si temiera romper el silencio que seguía envolviendo el lugar. En su rostro había lágrimas secas y una mezcla de asombro y paz que desbordaba algo más grande que el miedo. Lucía, aún temblando, sostenía la mano de su padre. «Papá, ¿me escuchas?», susurró. Don Julián movió ligeramente los dedos. Fue apenas un gesto, casi imperceptible, pero bastó para hacerla gritar de emoción. Los médicos se miraron entre sí. Algunos sonrieron con incredulidad, otros simplemente bajaron la cabeza. Era como si en ese instante toda la ciencia del mundo se rindiera ante lo que no podía entender. El doctor Ramírez salió al pasillo y vio a Mari. Se acercó lentamente, con el rostro confundido. «¿Qué hizo usted?», preguntó. Mari lo miró sin miedo. «Recé», dijo simplemente. «Nada más. A veces eso es todo lo que se necesita». El médico se quedó en silencio. No supo qué responder. En su interior, una parte de él se resistía, pero otra, una parte que no quería reconocer, sintió una punzada de humildad. Horas después, don Julián abrió los ojos. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana, tiñendo de dorado el cuarto que horas antes había sido una tumba. Su mirada era serena, profunda, como si hubiera visto algo que los demás no podían imaginar. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. Lucía rompió en llanto. «Estás conmigo, papá. Estás vivo». Don Julián sonrió apenas, y sus ojos buscaron algo más allá del techo. «Vi una luz y escuché una voz», dijo lentamente. «Me decía que regresara, que alguien estaba orando por mí. Una mujer de blanco». Lucía lo abrazó, mientras las lágrimas se mezclaban con la risa. «Fue Mari, papá. Fue ella». Cuando la enfermera volvió a entrar en la habitación, don Julián la reconoció de inmediato. «Usted era la que rezaba». Mari se llevó una mano al pecho, conmovida. «Yo solo obedecí al corazón, don Julián. El resto
Fue cosa de Dios. Él asintió con una calma que desarmaba. Entonces dígale que gracias por prestarle su voz. El ambiente cambió. Las enfermeras sonreían entre lágrimas, los médicos hablaban en voz baja, y hasta los pacientes del pasillo contaban la historia con una mezcla de asombro y fe. Algunos decían que habían sentido una energía recorrer el edificio en ese momento. Otros aseguraban haber escuchado una especie de canto, como un coro lejano. Nadie podía explicarlo, pero todos sabían que habían sido testigos de algo divino. Días después, el jefe del hospital convocó a una reunión para revisar el caso. Los informes clínicos no tenían errores, los tiempos coincidían, los aparatos funcionaban correctamente. Todo apuntaba a que la única respuesta era una palabra que en la medicina muchos evitan pronunciar: milagro. El doctor Ramírez, sentado en la mesa principal, levantó la vista hacia Mari. En 30 años de medicina, jamás había visto algo así. Ella bajó la cabeza con humildad. No era yo, doctor. Cuando el cuerpo se rinde, la fe sigue trabajando. A veces, lo que no podemos hacer con las manos, Dios lo hace con el alma. Hubo un silencio. Nadie se atrevió a contradecirla. El jefe del hospital cerró la carpeta del informe y con una voz casi susurrante, dijo: entonces, registraremos el caso como recuperación inexplicable. Lucía, que había estado escuchando desde la puerta, sonrió. Sabía que no había nada inexplicable. Sabía exactamente quién había intervenido. Esa misma tarde, don Julián pidió algo que sorprendió a todos. Quería levantarse de la cama y caminar. Los médicos lo prohibieron al principio, pero él insistió. No me morí para seguir acostado. Bromeó con una sonrisa cansada. Mari lo ayudó a ponerse de pie. Sus pasos eran lentos, temblorosos, pero firmes. Al llegar al pasillo donde ella se había arrodillado aquella noche, se detuvo. ¿Aquí fue?, preguntó. Mari asintió. Don Julián se inclinó un poco, tocó el suelo con la punta de los dedos y dijo en voz baja: entonces aquí se abrió el cielo. Un silencio reverente los envolvió. No había cámaras, ni aplausos, ni titulares. Solo un pasillo común, iluminado por una luz que ya no parecía de hospital, sino del alma misma. Esa noche, Mari salió a la terraza del edificio y miró las estrellas. Sentía una paz profunda, esa que llega después de haber sido instrumento de algo más grande. Sabía que al día siguiente volvería a cuidar enfermos, limpiar heridas, atender turnos pesados, pero ahora lo haría con la certeza de que cada oración, cada acto pequeño de amor, podía cambiar el destino de alguien. Y mientras el viento de la madrugada jugaba con su cabello, murmuró con los ojos cerrados: gracias, Señor, por recordarme que los milagros aún caminan entre nosotros, aunque vistan uniforme blanco y zapatos gastados. Los días siguientes al milagro transformaron el hospital, no de un modo visible, sino en lo más profundo, en lo que no se ve, en las miradas, en los silencios, en la forma en que los médicos se detenían un segundo antes de decir: no hay nada más que hacer. Algo había cambiado para siempre. Don Julián se recuperaba con una rapidez que desconcertaba a todos. Cada día pedía caminar un poco más, respirar el aire del patio, oír el canto de los pájaros que se posaban sobre la ventana del cuarto. Su corazón, ese músculo que la ciencia había dado por perdido, latía con una fuerza nueva. Los doctores hacían estudios y no entendían cómo era posible que las arterias dañadas parecieran haber sanado por sí solas. Lucía, su hija, pasaba las horas agradeciendo a cada enfermera, a cada médico, pero sobre todo a Mari. No sé cómo agradecerte, le decía con lágrimas contenidas. Si no hubieras orado, mi padre... Mari sonreía con modestia. No me agradezcas a mí. Solo fui un puente. La fe hizo el resto. El rumor del milagro se esparció fuera del hospital. Llegaban curiosos, periodistas, gente que pedía hablar con la enfermera que había resucitado a un hombre. Mari evitaba las cámaras, rehusaba entrevistas. No quería fama ni aplausos. Sabía que cuando los milagros se usan para exhibirse, se marchitan. Una tarde, mientras revisaba los signos de un niño enfermo en la sala pediátrica, escuchó dos colegas hablar a sus espaldas. Dicen que fue suerte, comentó una. O error de diagnóstico, añadió la otra.
Los corazones no vuelven a latir solos. Mary fingió no escucharlas, pero por dentro sintió una punzada. No le dolía por ella, sino por ellos, por la incapacidad de aceptar que hay cosas que no se pueden medir con bisturís ni monitores. Esa noche, en la cafetería, se sentó sola con su taza de café tibio. Llevaba el uniforme arrugado y los ojos enrojecidos por el cansancio. Un joven médico, nuevo en el hospital, se acercó con respeto. «¿Usted es Mary, la enfermera del milagro?», preguntó con una mezcla de timidez y curiosidad. Ella levantó la mirada, algo incómoda. «Yo solo estaba cumpliendo mi turno. Mi madre», dijo él con voz temblorosa, «está en el piso de oncología. Los doctores dicen que ya no hay nada que hacer. ¿Podría...?» Mary entendió sin que él terminara la frase. Le tomó la mano y le dijo con serenidad: «Iré esta noche. Pero recuerda, no soy yo la que sana. Yo solo hablo con quien sí puede hacerlo». Aquel gesto sencillo se convirtió en semilla. Los trabajadores comenzaron a mirarla distinto. No con idolatría, sino con respeto. Era como si hubieran descubierto que bajo su uniforme sencillo latía un corazón lleno de luz. Pasaron los días, y la historia llegó hasta la dirección del hospital. Un grupo de investigadores de la universidad solicitó entrevistar a Mary para documentar el fenómeno. Querían entender qué había ocurrido en la habitación 304. El día de la entrevista, colocaron cámaras, micrófonos, cuadernos de notas. Mary entró nerviosa, con su rosario en el bolsillo y el cabello recogido. Uno de los profesores, de tono escéptico, comenzó: «Señora, ¿podría describir lo que sintió en el momento en que decidió orar?». Ella respiró profundo. «Sentí que no era yo la que tomaba la decisión. Fue como si alguien me tomara del alma y me dijera: ahora». No lo planeé, no lo pensé, solo obedecí. «¿Y escuchó alguna voz?», preguntó otro. «No con los oídos, sino con el corazón. Fue algo más fuerte que un sonido, fue certeza». Los académicos se miraron entre sí, incómodos. Habían esperado un relato extraordinario, pero lo que escuchaban era una sencillez que desarmaba cualquier argumento. «Entonces, ¿usted cree que fue un milagro?», preguntó el último. Mary sonrió. «Yo no creo, yo lo vi». Hubo un silencio que llenó toda la sala. Nadie supo qué más decir. Cuando salió del salón se encontró con Lucía y don Julián esperándola. El hombre caminaba ya sin ayuda, con el rostro encendido por una vitalidad que parecía prestada del cielo. «Nos vamos a casa», dijo él, «pero antes queríamos despedirnos». Mary los abrazó con emoción. «No me digas adiós, solo hasta pronto. Dios suele cruzar los caminos otra vez cuando todavía tiene algo que enseñarnos». Esa noche, cuando el hospital quedó en calma y las luces se apagaron una a una, Mary caminó por el mismo pasillo donde se había arrodillado. Todo estaba igual: el suelo brillante, el eco de los pasos lejanos, el olor a desinfectante. Pero para ella, ese pasillo ya no era un lugar cualquiera. Era Tierra Santa. Se arrodilló una vez más, no por necesidad, sino por gratitud. «Gracias, Señor, por recordarnos que todavía estás entre nosotros», susurró. «Gracias por usar a una mujer tan pequeña para mostrar tu grandeza». Una lágrima cayó sobre el suelo. En ese instante, un rayo de luz se filtró por la ventana del extremo del corredor. No era reflejo de lámpara ni truco del ojo. Era una luz cálida, dorada, que bañó el rostro de Mary y la envolvió en silencio. Ella cerró los ojos. No necesitaba ver para saber que él estaba allí. Y por un instante, el hospital entero pareció respirar al mismo tiempo, como si todos los corazones, médicos, pacientes, enfermeras y visitantes, se unieran en un solo latido de fe. El milagro de la habitación 304 había terminado, sí, pero su eco seguiría sonando cada vez que alguien, en medio del dolor, se atreviera a arrodillarse y decir: «Hágase tu voluntad». Esa madrugada el hospital dormía, pero el cielo no. Había un silencio distinto, como si cada rincón respirara gratitud. En la ventana del cuarto 304, una vela encendida, puesta por Lucía antes de irse, proyectaba sombras suaves sobre la pared. El olor a cera y desinfectante se mezclaba con el murmullo lejano de las máquinas. Mary caminaba por el pasillo, revisando las últimas habitaciones. Llevaba los hombros cansados, pero el alma ligera. A cada paso,
Recordaba los rostros de quienes había cuidado durante años, los que se habían ido, los que seguían luchando, los que aún esperaban un milagro sin saberlo. Se detuvo frente a la habitación 304. Abrió la puerta y vio la cama vacía, perfectamente tendida. Sobre la mesa, Lucía había dejado una pequeña carta doblada. Mary la tomó con delicadeza. Decía: «Gracias por arrodillarte cuando todos los demás se rindieron. Gracias por creer cuando yo ya no podía hacerlo. Dios usó tus rodillas para abrir el cielo. Nunca lo olvides». Mary la leyó una vez, 2 veces, hasta que las letras se le mezclaron con las lágrimas. Guardó la nota en el bolsillo de su bata, justo al lado del rosario que siempre llevaba consigo. Al salir encontró al doctor Ramírez, el mismo que aquella noche había declarado la muerte de don Julián. Tenía los ojos ojerosos, la voz cansada, pero algo en su semblante era distinto. «Mary», dijo titubeando, «quería hablar contigo». Ella lo miró con amabilidad. «Claro, doctor. Desde aquella noche no he podido dormir igual. No dejo de pensar en lo que pasó. Yo no creía en nada. La ciencia era mi única verdad. Pero cuando vi a ese hombre respirar de nuevo, sentí algo. Como si alguien me dijera que he estado mirando con los ojos equivocados todo este tiempo». Mary sonrió, sin sorpresa. «A veces Dios no busca derribar la ciencia, doctor. Solo quiere que el corazón se abra un poquito más». Ramírez bajó la mirada. «¿Y crees que pueda aprender a orar?» «Claro que sí. Orar no es repetir palabras, es hablarle al cielo con honestidad. A veces basta con decir gracias o ayúdame. Él escucha lo que no decimos». El doctor asintió. Se quedó un momento en silencio y por primera vez en muchos años juntó las manos. No dijo nada, pero su gesto fue una oración más pura que 1000 sermones. Esa escena quedó grabada en la mente de Mary. No el milagro del corazón que volvió a latir, sino el de un corazón incrédulo que empezaba a despertar. Pasaron las semanas. Don Julián volvió a su pueblo, donde todos lo recibieron como a un héroe. Contaba su historia en cada misa, en cada reunión familiar, pero nunca se atribuía nada. «Yo no volví porque lo mereciera», decía con voz emocionada. «Volví porque alguien creyó por mí cuando yo ya no podía». El testimonio corrió por radios locales, por redes sociales, por los pasillos de otros hospitales. La gente comenzó a escribirle cartas a Mary. Algunas pedían oración, otras solo querían agradecerle por recordarles que los milagros aún existen. Un día, mientras revisaba la bandeja de medicamentos, una niña se acercó tímidamente. «¿Eres tú la enfermera que habla con Dios?», preguntó con voz dulce. Mary sonrió y se inclinó para quedar a su altura. «No, mi amor, Dios habla con todos. Solo que a veces no escuchamos porque hay demasiado ruido aquí», dijo, tocándose el pecho. La niña se rió. «Entonces le diré a mi mamá que escuche más. Ella dice que ya no oye a nadie». Mary la abrazó y entendió algo. Aquel milagro no había terminado en la habitación 304. Seguía vivo, multiplicándose en las personas que volvían a creer. Esa noche, cuando terminó su turno, subió a la azotea del hospital. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Abajo las luces de la ciudad parpadeaban como si respondieran a la de arriba. Se sentó, respiró el aire fresco y habló en voz baja. «Gracias, Señor, por cada vida que me dejas tocar, por cada lágrima que limpias con mis manos. No necesito entender, solo seguir sirviendo». El viento sopló con suavidad. Parecía una respuesta. Mary cerró los ojos y en ese instante recordó la sensación de aquella noche. El calor en el pecho, la voz interior, el temblor del pasillo. No había sido un milagro para engrandecerla. Había sido un recordatorio. La fe no está en los templos, sino en los lugares donde la esperanza parece morir. Abrió los ojos y por un segundo creyó ver una figura luminosa al final del corredor. Era tenue, casi transparente, como una sombra de luz. No sintió miedo, solo paz. «Gracias por quedarte», susurró. La figura pareció inclinar la cabeza y luego se desvaneció en la brisa. Mary sonrió, con lágrimas en los ojos. Se levantó, se persignó y caminó hacia la puerta del hospital. Sabía que al día siguiente volverían los diagnósticos duros, las noches sin dormir, los pacientes que partirían.
pero también sabía que en cada pasillo, en cada oración, en cada acto pequeño de amor, Dios seguiría haciendo lo imposible. Y mientras bajaba las escaleras, su corazón repetía en silencio como un eco eterno: a veces, un alma de rodillas puede levantar al cielo entero. El amanecer llegó con un tono dorado, que se colaba por los ventanales del hospital, tiñendo de esperanza los muros que durante tanto tiempo habían visto más lágrimas que sonrisas. Era el inicio de otro día, pero algo invisible flotaba en el aire. Una calma nueva, una paz que no se podía explicar con protocolos ni medicamentos. Mary llegó puntual a su turno, como siempre. Saludó a cada compañero con esa sonrisa suave que contagiaba serenidad. Algunos la miraban con un respeto silencioso, otros aún la observaban con esa mezcla de curiosidad y fe que deja un milagro en carne viva. Pero ella seguía igual, con su bata blanca, su rosario escondido en el bolsillo y el corazón dispuesto a servir. En la cafetería, los murmullos seguían girando alrededor de la historia del paciente que volvió de la muerte. Había quien lo contaba con fervor, quien lo discutía con lógica y quien lo repetía como una leyenda urbana. Sin embargo, lo que nadie podía negar era lo que había visto con sus propios ojos: un hombre sin vida que respiró otra vez. El doctor Ramírez se acercó a Mary mientras ella revisaba una bandeja de medicamentos. «Anoche fui a la iglesia por primera vez en 20 años», dijo sin rodeos. Mary levantó la vista, sorprendida. «¿Y qué encontró, doctor?» Él sonrió, con un brillo distinto en la mirada. Silencio, pero no vacío. Un silencio que responde sin palabras. «Ahora entiendo lo que quiso decir aquella noche. La fe no contradice la ciencia, la completa». Mary bajó la cabeza conmovida. «La ciencia cura el cuerpo», dijo en voz baja, «pero la fe sana el alma. Y cuando ambas caminan juntas, el milagro se vuelve posible». El resto del día transcurrió entre risas, visitas y oraciones silenciosas. En la sala de pediatría, Mary se detuvo frente al niño que había conocido semanas antes. Le llevó un pequeño dibujo que él mismo había hecho: una enfermera de rodillas y un corazón brillando sobre ella. En el margen, con letra infantil, se leía: «Gracias por hablar con Dios por nosotros». Ella lo sostuvo entre sus manos, y por un instante sintió que todo el cansancio del mundo se disolvía. No había mayor recompensa que esa. Por la tarde, cuando el sol caía, Lucía regresó al hospital. Traía un ramo de flores frescas y una sonrisa radiante. «Mi papá quería venir, pero el médico le recomendó descansar. Así que vine en su nombre», dijo con ternura. «Quería darte esto». Le entregó un pequeño frasco de cristal, dentro del cual había un pedacito de tierra. «Es de nuestro patio, donde mi padre se sienta a rezar todas las mañanas desde que volvió a casa. Dice que de alguna manera cada oración que hace allá está conectada con la que tú hiciste aquí». Mary sostuvo el frasco como si fuera un tesoro. «Entonces el milagro sigue creciendo», susurró, «de rodillas en diferentes lugares, pero con el mismo cielo arriba». Lucía la abrazó. No hubo más palabras. Ninguna hacían falta. Esa noche, Mary caminó por última vez hasta el pasillo donde todo había comenzado. El turno terminaba y el hospital estaba casi vacío. Las luces eran tenues, el aire fresco. Se detuvo justo en el punto donde se había arrodillado aquella vez. Podía sentir aún el frío del suelo, el eco de su voz temblorosa, el peso del silencio antes de lo imposible. «Señor», susurró, «gracias por recordarme que tu presencia no necesita testigos, solo corazones dispuestos». Cerró los ojos, y en ese instante, una corriente de paz le recorrió el cuerpo, como si una mano invisible la envolviera en consuelo. El ruido lejano de las máquinas desapareció. Solo quedó el sonido de su respiración y el latido de su corazón, acompasado, sereno. En algún lugar del edificio, una paciente anciana comenzó a cantar un himno antiguo, una melodía suave que hablaba de esperanza y eternidad. Mary la escuchó desde lejos y una sonrisa le iluminó el rostro. Era como si el hospital entero, ese lugar de dolor, se hubiera convertido por un momento en una catedral. De pronto el guardia de seguridad se asomó desde el final del pasillo. «Enfermera Mary», dijo con voz amable, «¿todavía aquí?» Ella sonrió. «Solo estaba dando gracias».
Por lo que hizo, señora, todos estamos más tranquilos. No sé cómo explicarlo, pero desde aquella noche el hospital se siente diferente. Mary asintió. No fui yo, fue él. Siempre es él. El guardia bajó la cabeza conmovido. A veces uno necesita que alguien se arrodille primero para recordar que también puede hacerlo. Mary se quedó sola unos segundos más. Luego se levantó despacio, acomodó su uniforme y caminó hacia la salida. El pasillo, testigo de su fe, parecía más luminoso que nunca. Cuando cruzó la puerta principal, la noche la recibió con un cielo lleno de estrellas. Levantó la mirada, respiró profundo y murmuró: «Gracias por otro día, por otra vida, por permitirme ver tu obra donde otros solo ven rutina». Y mientras caminaba hacia su casa, bajo las luces amarillas de la calle, una idea dulce le cruzó el pensamiento. Tal vez los milagros no suceden a pesar de los hospitales, sino dentro de ellos, en el corazón silencioso de una enfermera que se atreve a arrodillarse. El viento sopló con suavidad, llevando consigo el eco de una oración antigua. Mary siguió su camino, sin mirar atrás, y en el pasillo 304, donde una vez se detuvo el tiempo, una luz tenue permaneció encendida, como un recordatorio eterno de que la fe no necesita testigos, solo un alma dispuesta a creer. El amanecer llegó con un tono dorado que se colaba por los ventanales del hospital, tiñendo de esperanza los muros que durante tanto tiempo habían visto más lágrimas que sonrisas. Era el inicio de otro día, pero algo invisible flotaba en el aire. Una calma nueva, una paz que no se podía explicar con protocolos ni medicamentos. Mary llegó puntual a su turno, como siempre. Saludó a cada compañero con esa sonrisa suave que contagiaba serenidad. Algunos la miraban con un respeto silencioso. Otros aún la observaban con esa mezcla de curiosidad y fe que deja un milagro en carne viva. Pero ella seguía igual, con su bata blanca, su rosario escondido en el bolsillo y el corazón dispuesto a servir. En la cafetería, los murmullos seguían girando alrededor de la historia del paciente que volvió de la muerte. Había quien lo contaba con fervor, quien lo discutía con lógica, y quien lo repetía como una leyenda urbana. Sin embargo, lo que nadie podía negar era lo que había visto con sus propios ojos, un hombre sin vida que respiró otra vez. El doctor Ramírez se acercó a Mary mientras ella revisaba una bandeja de medicamentos. «Anoche fui a la iglesia por primera vez en 20 años», dijo sin rodeos. Mary levantó la vista, sorprendida. «¿Y qué encontró, doctor?» Él sonrió con un brillo distinto en la mirada. «Silencio, pero no vacío. Un silencio que responde sin palabras. Ahora entiendo lo que quiso decir aquella noche. La fe no contradice la ciencia, la completa». Mary bajó la cabeza conmovida. «La ciencia cura el cuerpo», dijo en voz baja, «pero la fe sana el alma, y cuando ambas caminan juntas, el milagro se vuelve posible». El resto del día transcurrió entre risas, visitas y oraciones silenciosas. En la sala de pediatría, Mary se detuvo frente al niño que había conocido semanas antes. Le llevó un pequeño dibujo que él mismo había hecho, una enfermera de rodillas y un corazón brillando sobre ella. En el margen, con letra infantil, se leía: «Gracias por hablar con Dios por nosotros». Ella lo sostuvo entre sus manos y por un instante sintió que todo el cansancio del mundo se disolvía. No había mayor recompensa que esa. Por la tarde, cuando el sol caía, Lucía regresó al hospital. Traía un ramo de flores frescas y una sonrisa radiante. «Mi papá quería venir, pero el médico le recomendó descansar. Así que vine en su nombre», dijo con ternura. «Quería darte esto». Le entregó un pequeño frasco de cristal, dentro del cual había un pedacito de tierra. «Es de nuestro patio, donde mi padre se sienta a rezar todas las mañanas desde que volvió a casa. Dice que, de alguna manera, cada oración que hace allá está conectada con la que tú hiciste aquí». Mary sostuvo el frasco como si fuera un tesoro. «Entonces el milagro sigue creciendo», susurró, de rodillas en diferentes lugares, pero con el mismo cielo arriba. Lucía la abrazó. No hubo más palabras. Ninguna hacían falta. Esa noche, Mary caminó por última vez hasta el pasillo donde todo había comenzado. El turno terminaba, y el hospital estaba casi vacío. Las luces eran tenues, el aire fresco.
Se detuvo justo en el punto donde se había arrodillado aquella vez. Podía sentir aún el frío del suelo, el eco de su voz temblorosa, el peso del silencio antes de lo imposible. «Señor», susurró, «gracias por recordarme que tu presencia no necesita testigos, solo corazones dispuestos». Cerró los ojos, y en ese instante, una corriente de paz le recorrió el cuerpo, como si una mano invisible la envolviera en consuelo. El ruido lejano de las máquinas desapareció. Solo quedó el sonido de su respiración y el latido de su corazón, acompasado, sereno. En algún lugar del edificio, una paciente anciana comenzó a cantar un himno antiguo, una melodía suave que hablaba de esperanza y eternidad. Mary la escuchó desde lejos y una sonrisa le iluminó el rostro. Era como si el hospital entero, ese lugar de dolor, se hubiera convertido por un momento en una catedral. De pronto, el guardia de seguridad se asomó desde el final del pasillo. «Enfermera Mary», dijo con voz amable. «¿Todavía aquí?» Ella sonrió. «Solo estaba dando gracias. Por lo que hizo, señora, todos estamos más tranquilos. No sé cómo explicarlo, pero desde aquella noche el hospital se siente diferente». Mary asintió. «No fui yo. Fue él. Siempre es él». El guardia bajó la cabeza, conmovido. A veces uno necesita que alguien se arrodille primero, para recordar que también puede hacerlo. Mary se quedó sola unos segundos más. Luego se levantó despacio, acomodó su uniforme y caminó hacia la salida. El pasillo, testigo de su fe, parecía más luminoso que nunca. Cuando cruzó la puerta principal, la noche la recibió con un cielo lleno de estrellas. Levantó la mirada, respiró profundo y murmuró: «Gracias por otro día, por otra vida, por permitirme ver tu obra donde otros solo ven rutina». Y mientras caminaba hacia su casa, bajo las luces amarillas de la calle, una idea dulce le cruzó el pensamiento. Tal vez los milagros no suceden a pesar de los hospitales, sino dentro de ellos, en el corazón silencioso de una enfermera que se atreve a arrodillarse. El viento sopló con suavidad, llevando consigo el eco de una oración antigua. Mary siguió su camino, sin mirar atrás, y en el pasillo 304, donde una vez se detuvo el tiempo, una luz tenue permaneció encendida, como un recordatorio eterno de que la fe no necesita testigos, solo un alma dispuesta a creer. Pasaron algunos meses desde aquella noche. Las estaciones cambiaron, pero en el hospital seguía latiendo la misma historia, contada en susurros por enfermeras nuevas, por pacientes agradecidos, por médicos que todavía no entendían lo ocurrido, pero que ya no se atrevían a negar que algo divino había tocado ese lugar. Mary continuaba trabajando con la misma humildad de siempre. No pedía días libres, no hablaba del milagro, no buscaba aplausos. Su único deseo era servir. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. Una paz más profunda, una certeza serena que solo tienen quienes han visto a Dios actuar de cerca. Una mañana, al llegar a su turno, la recibió el director del hospital. «Mary, necesitamos hablar contigo», le dijo con tono solemne. Ella sintió un pequeño nudo en el estómago. «¿Pasa algo, doctor?» «Recibimos una carta». Le tendió un sobre color crema. «Viene del Vaticano». Mary lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una carta firmada por un representante de la Congregación para las Causas de los Santos. Decía que habían escuchado sobre el hecho inexplicable ocurrido en ese hospital mexicano y que deseaban investigar el caso oficialmente, pues había testimonios suficientes para considerarlo un posible acto de intervención divina. Mary quedó muda. «No sé qué decir», balbuceó. «Yo solo recé». El director sonrió. «Y a veces, eso basta para que el cielo se mueva». La noticia se esparció rápido. Algunos se emocionaron, otros se mostraron escépticos, pero a Mary no le importaban los titulares ni los informes. En su corazón sabía que el verdadero milagro no era que un hombre hubiera vuelto a la vida, sino que todos los que lo presenciaron habían empezado a vivir de una manera nueva. Esa misma tarde regresó don Julián al hospital. Venía caminando con paso firme, vestido de blanco, acompañado por Lucía. «Tenía que volver», dijo él al ver a Mary, no solo para agradecer, sino para cumplir una promesa. En sus manos llevaba una cruz de madera, tallada por él mismo.
Era sencilla, sin adornos, pero en su base había grabado una frase: «Aquí se arrodilló una enfermera», y el cielo respondió. Mari no pudo contener las lágrimas. «No hacía falta, don Julián». «Sí hacía», respondió él con voz firme, «porque los milagros deben recordarse, no para presumirlos, sino para que otros se atrevan a creer». Con ayuda del personal, colocaron la cruz al final del pasillo 304, justo donde ella se había arrodillado aquella noche. No hicieron ceremonia, ni discursos, ni cámaras. Solo un momento de silencio. Todos los presentes, médicos, enfermeras, pacientes, familiares, bajaron la cabeza. En el aire se sentía algo distinto, una energía suave, como si una oración invisible envolviera a todos. El doctor Ramírez, conmovido, dio un paso al frente y dijo: «Yo era un hombre que creía tener todas las respuestas. Pero esta mujer, con una simple oración, me enseñó que a veces las respuestas no se buscan en los libros, sino de rodillas». Mari lo miró con ternura. «Usted también fue parte del milagro, doctor. Todos lo fuimos. Dios usa manos distintas para una misma obra». Después de ese día, el pasillo 304 se convirtió en un lugar especial. Algunos pacientes pedían caminar por él antes de una cirugía. Otros dejaban pequeñas notas de agradecimiento o velas eléctricas encendidas. El personal empezó a llamarlo el corredor de la fe. Y aunque los directivos intentaron mantener la discreción, nadie pudo evitar que la historia siguiera viajando de boca en boca, cruzando ciudades, países, fronteras. Una noche, al final de su turno, Mari fue a despedirse del pasillo antes de irse a casa. El hospital estaba en penumbra, y la cruz de madera brillaba tenuemente bajo la luz del pasillo. «Señor», susurró, «si alguna vez mi fe se cansa, tráeme aquí otra vez. Que nunca olvide lo que hiciste, no por mí, sino por todos los que necesitaban verte». El viento movió suavemente una de las cortinas, y una brisa cálida la envolvió. Cerró los ojos, y por un instante escuchó algo. Una voz suave, familiar, la misma que aquella noche había sentido dentro del pecho. «No temas, Mari. Cada vez que alguien ore con el corazón, yo estaré en el pasillo». Las lágrimas corrieron sin resistencia. Se arrodilló una vez más, no para pedir, sino para agradecer. «Entonces, seguiré aquí, Señor. Mientras haya dolor, mientras alguien necesite esperanza, seguiré aquí». Al día siguiente, antes de comenzar su turno, encontró sobre la cruz un pequeño papel escrito a mano. Decía: «Gracias por recordarnos que los milagros existen. Hoy, por primera vez en años, oré». Mari lo tomó y lo guardó junto a la carta del Vaticano y la nota de Lucía. Eran sus 3 tesoros, prueba viva de que el amor y la fe pueden más que la razón. Cuando el reloj marcó el inicio de su jornada, respiró hondo, se ajustó la bata y caminó por el pasillo con paso firme. Cada paso resonaba como una oración nueva. El hospital ya no era solo un edificio, era un altar silencioso donde Dios seguía obrando a través de las manos cansadas, las lágrimas sinceras y los corazones humildes. Y mientras el sol de la mañana entraba por los ventanales, bañando el corredor con una luz dorada, Mari comprendió que no había sido elegida por ser fuerte ni perfecta, sino porque fue lo suficientemente pequeña para dejar que la fe lo hiciera todo. Sonrió mirando al cielo y murmuró con voz temblorosa: «Si el mundo supiera cuánto puede cambiar una simple oración», y siguió caminando, con la paz de quien ya no teme al imposible, porque lo vio de frente y aprendió que cuando el amor se arrodilla, Dios siempre se levanta. Esa noche el hospital dormía con una quietud sagrada. Afuera la ciudad parecía detenerse y solo el sonido distante de las ambulancias rompía el silencio. Dentro, la cruz de madera del pasillo 304 seguía en pie, iluminada por una luz tenue que nunca se apagaba. Era una lámpara pequeña, colocada por alguien anónimo, pero que todos respetaban, como si custodiara un secreto celestial. Mari terminó su turno más tarde de lo habitual. Había sido un día pesado, un niño con fiebre alta, una anciana que no despertaba, un joven que no soportaba el diagnóstico, pero aún en medio de tanta fragilidad, ella mantenía esa calma que parecía venir de otro mundo. No había prisa en sus pasos, ni queja en su voz. Caminaba como quien sabe que cada instante tiene un propósito.
Antes de irse, pasó por el pasillo 304. Allí se detuvo, como siempre. La cruz la esperaba, silenciosa, testigo eterno de aquella oración que cambió tantas vidas. Mary se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y respiró hondo. «Aquí sigo, Señor», murmuró. «A veces me canso, a veces dudo, pero cada vez que entro en este pasillo, siento que tú me tomas de la mano otra vez». El viento se coló por la ventana y movió su cabello. Cerró los ojos. Vio los rostros de todos los que habían pasado por allí. Don Julián sonriendo con sus nietos, Lucía abrazándola entre lágrimas, el doctor Ramírez orando por primera vez, y entendió que aquel milagro no era una historia del pasado, sino una llama viva que seguía encendiendo corazones. El sonido de unos pasos interrumpió su silencio. Era una joven enfermera nueva, con rostro asustado y los ojos húmedos. «¿Usted es Mary?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, hija. ¿Qué ocurre? Hay un paciente en terapia intensiva. Los médicos dicen que no pasará la noche. Su madre está desesperada. Yo no sé qué hacer». Mary se levantó despacio. Puso una mano sobre el hombro de la muchacha y sonrió con ternura. «Vamos juntas», dijo. «No siempre se puede salvar un cuerpo, pero siempre se puede tocar un alma». Caminaron por los pasillos silenciosos hasta llegar a la sala. Una mujer lloraba abrazada a la camilla, mientras el joven inconsciente parecía dormido en un mar de cables y máquinas. Mary no dijo palabra. Se acercó, tomó la mano del muchacho y empezó a orar en silencio. La enfermera nueva la imitó, aunque no sabía cómo. Solo cerró los ojos y dejó que su corazón hablara. Pasaron unos minutos. No hubo luces, ni sonidos, ni señales celestiales, pero algo cambió en el ambiente. El aire se volvió liviano y el llanto de la madre se transformó en calma. El joven no despertó, pero su respiración se hizo más suave, menos tensa, como si alguien lo envolviera en paz. Cuando salieron del cuarto, la enfermera nueva tenía los ojos brillantes. «No sé qué pasó, pero sentí algo», dijo. Mary la miró con dulzura. «Eso que sentiste es Dios pasando por aquí. No siempre viene con milagros visibles. A veces solo trae consuelo. Pero eso también es un milagro». La joven asintió, conmovida. «Yo siempre dudé de estas cosas, pero ahora quiero creer». «Entonces ya diste el primer paso», respondió Mary, «porque la fe empieza cuando el corazón se atreve a abrir una grieta en la duda». Se despidieron con un abrazo. La muchacha se quedó mirando cómo Mary se alejaba por el pasillo, con la luz reflejándose en su uniforme blanco. Por un momento, creyó ver una especie de resplandor rodeándola, una claridad que no provenía de ninguna lámpara. Al día siguiente, el hospital amaneció diferente. En la pared junto a la cruz, alguien había dejado una nota escrita a mano. «Ayer recé por primera vez. No pedí nada, solo di gracias, y sentí que Él me escuchó». Mary leyó el mensaje y sonrió. «Así es como nacen los milagros», susurró. Semanas después, el hospital recibió una carta del Vaticano. El caso del pasillo 304 sería reconocido oficialmente como hecho de intercesión extraordinaria. Los medios querían entrevistarla, pero Mary se negó una vez más. «Los milagros no son para exhibirse», dijo. «Son para compartirse en silencio, para encender fe donde ya no queda esperanza». Con el tiempo, otras enfermeras comenzaron a orar por los pacientes, discretamente, sin alterar su trabajo. Algunos médicos también se unían. Ya no se trataba de religión, sino de humanidad, de un acto de amor puro, invisible, que se repetía cada día entre los suspiros de los enfermos y el cansancio de los cuidadores. Y así el hospital, antes lleno de ruido y miedo, se transformó en un santuario de pequeñas luces, oraciones murmuradas, manos que se tomaban, suspiros que se convertían en esperanza. Una noche, muchos años después, Mary se sentó nuevamente frente a la cruz. Ya tenía el cabello gris y los pasos lentos, pero la misma paz de siempre. «Señor», dijo con voz serena, «gracias por permitirme servirte entre agujas y lágrimas. Si hoy llegara mi turno de descansar, me iría tranquila, porque sé que aquí, en este pasillo, seguirás tú». Un rayo de luna iluminó su rostro, y quien pasó esa noche por el corredor juró haberla visto arrodillada, sonriendo,
envuelta en una luz que no venía de este mundo. Desde entonces, cada vez que una enfermera nueva pregunta por la historia del pasillo 304, alguien siempre responde con voz baja y reverente: aquí, una vez, una mujer se arrodilló, y desde entonces, el cielo nunca volvió a cerrarse, y el eco de su oración sigue vivo, repitiéndose entre paredes y almas: hágase tu voluntad, y que nunca falte fe en este hospital. El tiempo pasó como pasan las estaciones, sin ruido, pero dejando huellas. El hospital seguía en pie, con su ritmo de siempre, las ambulancias llegando, los pasillos llenos, los médicos apurados. Pero había algo que nunca volvió a ser igual. En el fondo, en la esquina más silenciosa del tercer piso, el pasillo 304 se había convertido en el corazón invisible del lugar. No había peregrinaciones, ni altares llenos de flores, pero todos sabían que ese corredor era distinto. Los pacientes pedían pasar por ahí antes de una operación. Las enfermeras, incluso las nuevas, bajaban la voz al cruzarlo como si entraran en una capilla. Y cada tanto, alguien dejaba una nota, una flor, una vela sin fuego. No había un solo día en que el aire no oliera a fe. Mari ya no trabajaba allí. Se había jubilado hacía un año, después de más de 3 décadas de servicio. Vivía en una casita sencilla, en las afueras, rodeada de rosales y con un pequeño altar frente a una ventana. Su rosario seguía colgado en el mismo bolsillo de su bata vieja, que aún conservaba como si fuera un relicario. Cada mañana tomaba su café, miraba el cielo y rezaba por el hospital. A veces sonreía al recordar los rostros de los que habían sido tocados por aquel milagro. Don Julián, que ahora ayudaba en su parroquia. Lucía, que fundó un grupo de apoyo para familiares de enfermos. Y el doctor Ramírez, que cada domingo encendía una vela en nombre de sus pacientes. Una tarde, tocaron a su puerta. Al abrir, se encontró con una joven vestida de blanco. ¿Usted es Mari?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Sí, hija. ¿Nos conocemos? No, pero trabajo en el hospital. Soy enfermera. Me enviaron a darle esto. Le entregó un sobre con el sello del hospital. Adentro había una carta escrita a mano. Querida Mari, no pasa un solo día sin que recordemos lo que hiciste por nosotros. Hoy, el Consejo Directivo ha decidido nombrar oficialmente el pasillo 304 como Corredor de la Fe. En su pared, junto a la cruz, colocaremos una placa con tu nombre, no para honrarte, sino para recordar lo que Dios puede hacer a través de quienes creen. Con gratitud eterna, Hospital Nuestra Señora de la Esperanza. Mari leyó en silencio, con las manos temblorosas. Las lágrimas se asomaron, pero no de orgullo, sino de ternura. No se sentía dueña de nada, solo testigo de una historia que había pertenecido siempre a Dios. ¿Quieres pasar, hija?, le preguntó a la joven. Solo un momento, respondió ella. Quería conocerla. Cuando me contrataron me contaron su historia. Pensé que era una leyenda, hasta que entré al pasillo y sentí algo, como si alguien aún estuviera orando ahí. Mari la miró con dulzura. Tal vez sí, tal vez las oraciones no mueren, solo se quedan flotando donde más se necesitan. La joven sonrió y bajó la mirada. Yo también quiero aprender a orar así. No se aprende, hija. Solo se siente. La oración no nace de los labios, sino del alma. Y cuando la haces con amor, llega al cielo aunque estés en el ruido de un hospital. La enfermera se despidió entre lágrimas. Antes de irse, le pidió permiso para tomar una foto de Mari, para colocarla junto a la placa del pasillo. Ella accedió con timidez. «Pero prométeme una cosa», le dijo antes de que se fuera, «que nunca digan que fue mi milagro. Diles que fue el milagro de todos los que aún creen que Dios camina por los pasillos disfrazado de esperanza». Esa noche, Mari se sentó en su sillón con el sobre las piernas. El sol se estaba poniendo, y el cielo se pintaba con los mismos tonos dorados que una vez iluminaron aquel hospital. Respiró profundo, cerró los ojos y oró como siempre. «Gracias, Señor, por dejarme ser testigo, por enseñarme que una rodilla en el suelo vale más que 1000 palabras en el aire». Un silencio dulce llenó la habitación, y por un momento creyó escuchar de nuevo aquella voz, la misma de años atrás, susurrándole al alma:
No fue tu rodilla la que movió el milagro, hija, fue tu amor. Las lágrimas corrieron suaves por sus mejillas. Entonces, Señor, dijo sonriendo, que mi amor nunca se canse de arrodillarse. El viento se levantó y movió las cortinas, trayendo consigo el olor lejano del hospital. En el pasillo 304, a cientos de metros de distancia, la cruz seguía en su lugar, bañada por la luz del atardecer. Nadie lo vio, pero esa noche, la lámpara que la alumbraba pareció brillar con más fuerza que nunca, y quienes pasaron por ahí juraron sentir una presencia cálida, como si alguien invisible caminara a su lado. Una enfermera nueva se detuvo, cerró los ojos y murmuró una oración breve sin saber por qué. A lo lejos, en su pequeña casa, Mary sonrió. No necesitaba estar en el hospital para seguir cuidando almas. Sabía que su oración, la primera de muchas, seguía viva en los muros, en las manos que sanan, en cada amén que sale de un corazón cansado. Y así, mientras el cielo se oscurecía lentamente, una verdad quedó escrita en el aire. Las oraciones verdaderas nunca se apagan, solo cambian de voz. El amanecer llegó despacio, con esa luz dorada que acaricia sin despertar del todo. En el pequeño jardín de su casa, Mary regaba las flores mientras el canto de los pájaros llenaba el aire. El rocío brillaba sobre los rosales, y cada pétalo parecía un pequeño milagro cotidiano. Ya no necesitaba el ruido del hospital para sentirse útil. Sabía que la oración podía viajar más lejos que cualquier paso. En la radio sonaba un programa local. El locutor hablaba con voz emocionada. Hoy, en el Hospital Nuestra Señora de la Esperanza, se cumple un año desde la inauguración del Corredor de la Fe. Médicos, pacientes y familiares se reúnen para conmemorar el milagro que cambió tantas vidas. Mary sonrió mientras escuchaba. No había ido a la ceremonia. No necesitaba estar presente para saber que la luz seguía allí, viva. De pronto, el teléfono sonó. «Bueno, Mary», era la voz de Lucía, llena de emoción. «Tienes que venir. El doctor Ramírez va a dar testimonio frente a todos. Dice que fue el día que Dios le cambió el corazón». Mary dudó un momento, pero el brillo en su mirada la traicionó. «Está bien», respondió con suavidad. «No por mí, sino por él». Cuando llegó al hospital, el pasillo 304 estaba lleno. Había médicos, enfermeras, pacientes recuperados, familias enteras. En la pared, junto a la cruz, una placa dorada brillaba con las palabras: «Aquí». Una enfermera se arrodilló y el cielo se inclinó con ella. Al verla llegar, la gente hizo silencio. Mary bajó la cabeza, apenada. «No me miren a mí», dijo. «Miren hacia arriba. Todo lo que pasó aquí fue obra del amor más grande que existe». El doctor Ramírez tomó el micrófono, visiblemente conmovido. «Durante años pensé que mi trabajo consistía en luchar contra la muerte», dijo. «Pero aquella noche comprendí que la vida no se mide solo en latidos. Se mide en fe, en esperanza, en amor. Y eso lo aprendí de una enfermera que creyó cuando todos los demás ya habíamos cerrado los ojos». Las lágrimas rodaban en muchos rostros. No había discursos preparados, solo emociones verdaderas. Mary se acercó a la cruz, tocó la madera, aún tibia por el sol, cerró los ojos y oró en silencio. No pidió nada, solo agradeció. A su alrededor, la gente comenzó a hacer lo mismo. En cuestión de segundos, el pasillo entero se llenó de un murmullo suave, una sinfonía de oraciones que ascendían como incienso invisible. Fue un momento suspendido entre cielo y tierra. Alguien tomó la mano de Mary. Era una enfermera joven con lágrimas en los ojos. «Gracias por enseñarnos que arrodillarse no es rendirse, es levantarse desde el alma». Mary sonrió, apretando su mano. «Nunca olvides eso, hija, porque en este trabajo a veces uno cura con medicinas, pero muchas veces sana con amor». Cuando la ceremonia terminó, Mary salió al jardín del hospital. Se quedó mirando el horizonte, respirando el aire fresco. A lo lejos, las campanas de una iglesia sonaban con un ritmo lento, sereno, como si acompañaran su gratitud. De pronto, Lucía se le acercó con una sonrisa. «Mi papá quería verte», dijo. «Está allá, en el patio». Don Julián estaba sentado en una banca, con su bastón apoyado en las rodillas. Al verla se levantó con esfuerzo y la abrazó. «Sabía que vendrías»,
dijo con ternura. ¿Sabes? Todavía sueño con esa luz. A veces pienso que no volví solo para mí, sino para contar lo que Dios hace cuando alguien se atreve a creer. Mari asintió, con lágrimas contenidas. Entonces, siga contándolo, don Julián, que nunca se calle esa historia, que cada palabra suya le recuerde al mundo que el cielo no está tan lejos como creemos. El anciano la miró con los ojos brillantes. ¿Y tú, Mari? ¿Qué vas a hacer ahora? Ella sonrió, mirando hacia el pasillo. Seguiré orando. Tal vez desde casa, tal vez desde un banco de iglesia, tal vez desde un hospital distinto, pero mientras haya dolor en el mundo, seguiré orando. Don Julián la abrazó una vez más, con la fuerza de quien sabe que ese abrazo quedará grabado para siempre. Cuando el sol empezó a ponerse, Mari se quedó sola en el jardín. La luz del atardecer bañaba el edificio con un resplandor dorado. Desde la ventana del tercer piso, la cruz del pasillo 304 brillaba como si tuviera vida propia. Entonces el viento sopló suave, levantando hojas y murmullos, y entre aquel susurro Mari volvió a escuchar la voz que una vez cambió todo. Sigue orando, hija. Mientras haya alguien que crea, el cielo seguirá abriéndose. Mari cerró los ojos. Una paz profunda la envolvió, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, Señor, susurró, que nunca falte alguien que se arrodille. La brisa la acarició, y en ese instante, el cielo pareció inclinarse una vez más sobre la tierra. Y así terminó la historia de una enfermera humilde que un día, en medio del dolor, decidió arrodillarse, no para desafiar la ciencia, sino para recordarle al mundo que la fe no contradice la razón, la ilumina. Desde entonces, cada oración en aquel hospital, cada lágrima que se convierte en esperanza, lleva un poco de su voz, y en el silencio del pasillo 304, aún se siente el eco de sus palabras, flotando como un suspiro eterno. Cuando el amor se arrodilla, Dios siempre escucha. Hay historias que no terminan cuando se apagan las luces, ni cuando el último paciente se marcha del hospital. Algunas quedan latiendo en el alma, como una herida que no duele, pero tampoco se olvida. La de Mari es una de ellas. Dicen que, con el tiempo, los milagros se vuelven leyendas. Pero en el hospital Nuestra Señora de la Esperanza, el pasillo 304, sigue siendo prueba viva de que el cielo no se cansa de tocar la tierra. Cada vez que alguien entra allí, siente algo distinto. Una calma, una ternura, una presencia. Algunos lo llaman energía, otros fe, pero todos coinciden en lo mismo. Se siente que no estás solo. Mari, la enfermera que se arrodilló cuando todos se rindieron, dejó más que una historia. Dejó un ejemplo. Su oración no fue un acto de poder, sino de amor. No desafió a los médicos ni a la ciencia. Los abrazó con humildad y les recordó que el misterio de la vida no puede encerrarse en un diagnóstico. Hoy su nombre está grabado en una placa, pero su verdadero legado está grabado en los corazones de quienes aprendieron, gracias a ella, que orar no es pedir lo imposible, sino confiar cuando todo parece perdido. Quizás esa sea la enseñanza más profunda de esta historia, que la fe no siempre mueve montañas con estruendo. A veces solo mueve una lágrima, una decisión, un corazón cansado que vuelve a latir. Ay, tú que escuchaste esta historia, ¿cuántas veces te has sentido al borde del imposible? ¿Cuántas veces pensaste que ya no valía la pena seguir orando? Tal vez Dios te esté pidiendo lo mismo que le pidió a Mari aquella noche, que te detengas, que te arrodilles y que le entregues lo que ya no puedes cargar. Porque a veces, cuando las manos del hombre ya no pueden, las manos de Dios comienzan a obrar. Y lo hace en silencio, sin luces ni testigos, pero con la certeza de que ninguna fe humilde pasa desapercibida ante sus ojos. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un instante para agradecer, por tu vida, por tus seres queridos, por los milagros que ya viviste sin darte cuenta. Y si quieres apoyar este trabajo de fe, puedes hacerlo con un super thanks. Así seguiremos compartiendo testimonios que sanan el alma y recuerdan al mundo que Dios sigue actuando entre nosotros. Escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia
¿Y qué milagro te gustaría que contáramos a continuación? Tal vez tu testimonio sea el próximo en encender la esperanza de alguien más. Y nunca olvides esto: el cielo no está lejos, solo espera que alguien se atreva a arrodillarse.